seguro que sí hay que decir mucho. No yo, por supuesto, sino lo que dice la palabra del Señor. Amén. Así que, Maranata. Amén. Iba a preguntar si lo sabían, que Cristo viene, pero bueno, ya veo que sí, ¿no? El Señor viene y además viene pronto. Eso es lo que acabamos de leer. Qué bueno. Pero hasta que eso ocurra, eso que es deseable, ¿o no? ¿Solo Juana desea que el Señor venga? ¿Nadie más? ¿Nadie anhela que el Señor venga a buscarnos y disfrutar de su presencia allá? Tremendo, ¿no? Pues eso que es deseable, que es anhelable, todavía no ha ocurrido, ocurrirá. Pero hasta que ocurra, hasta que venga, estamos aquí en este mundo y en esta tierra, viviendo, disfrutando también, ¿por qué no?, de ella, ¿no? Con sus alegrías y con sus tristezas, disfrutando de aquellas cosas buenas que Dios ha creado para nosotros, pero también sufriendo en otras ocasiones de aquellas otras cosas que muchas veces generamos nosotros mismos o que proceden de nuestro enemigo, el diablo, ¿no? Es cierto. Pero hasta que estemos con Él, con el Señor me refiero, ya sea porque Él nos arrebate, como así nos lo ha dicho en su palabra, o hasta que partamos de este mundo y estemos en su presencia, lo cierto, como decía, es que ahora estamos aquí. Esa es la realidad, esa es la verdad. Estamos hoy, domingo, ¿qué día es hoy? 4 de octubre de 2020, estamos aquí, en esta tierra, ¿no? Pero lo importante no es que estemos, aunque esa sea la realidad, sino lo importante y lo más trascendente, ya que, como dice el libro de Hebreos, somos peregrinos transitando por este mundo. Lo importante es cómo vivimos en este mundo, cómo estamos viviendo en este mundo mientras esperamos al Señor. Porque le esperamos, ¿no? ¿No? Amén. Estamos esperando. Y eso realmente es lo trascendente. Santiago nos lo dice en el pasaje que nuestro hermano nos leyó. Él nos habla aquí en este pasaje de dos cosas que debemos de practicar mientras esperamos la venida del Señor. Repito, dos cosas que tenemos que practicar en nuestra vida mientras estamos aquí, en este mundo viviendo, pero esperando la venida del Señor. En los versículos que van desde el 7 al 12, en este capítulo 5, ¿no? Y la primera cosa que debemos de poner en práctica es la paciencia. Fíjense, los versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el ladrón espera el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Paciencia, pero paciencia aún en las dificultades, ante, por supuesto, la realidad de la venida del Señor. Eso es lo que nos dice Santiago. Oigan, ustedes están aquí todavía en este mundo, viviendo. Tengan paciencia en los problemas de la vida, esperando al Señor, ¿no? Y la paciencia nos dice Gálatas 5:22 que no solamente es una virtud, ¿no?, que lo es, pero ¿qué es además? ¿Qué es lo que dice Gálatas 5:22 acerca de la paciencia? ¿Qué es la paciencia? El fruto, forma parte del fruto del Espíritu que debemos de tener, que debemos de manifestar en nuestra vida, razón de más para que lo tengamos mucho más en cuenta, además de lo que nos está diciendo Santiago. Tenemos que tenerla para esperar al Señor. Y como veremos, a pesar de los problemas que tengamos. Pero es que además es un fruto del Espíritu. ¿Qué razón más importante que esa para ponerla en práctica, ¿no?
Y empieza el versículo 7 diciendo, por tanto, hermanos, ese por tanto conecta con lo dicho anteriormente, ¿no? O sea, o en base a lo que acabo de decir, en el contexto, pues, en el contexto general de la epístola, es decir, que a pesar de que estaban bajo persecución y que sufrían las consecuencias y aflicciones de ello, de la persecución, o quizá en el contexto más inmediato, en el contexto anterior, donde dice, bueno, en este caso, donde dice Santiago que el juicio de Dios caerá en su momento sobre aquellos ricos impíos que desechan a Dios, ¿no? Y piensan que su actuar injusto va a quedar impune, ¿no? Frente a eso, en base a ello, alentaos, hermanos, y sed pacientes, tened paciencia. Es decir, aguantad hasta el final. No sucumbáis, no os desaniméis, resistid firmes y sin decaer y tened una buena actitud, unos buenos pensamientos en las pruebas, con un espíritu de esperanza y confianza ante una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Pues que el Señor viene. Sed pacientes, tranquilos, tenéis problemas y tenéis que tener paciencia. Pero ante la realidad de que el Señor viene, hermanos, tened paciencia hasta que dice la venida del Señor. Y de hecho las Escrituras, no solamente aquí, en este texto, en esta epístola de Santiago, están llenas de referencias, de versículos que nos hablan de la venida del Señor. Las epístolas paulinas, o sea, las epístolas de Pablo, Pedro, los evangelios, el libro de Hechos, Santiago mismo, los profetas del Antiguo Testamento, profecías ya no solamente de la primera, sino también de la segunda venida del Señor. Y muy, muy en especial del libro de Apocalipsis, que estamos viendo y estudiando los jueves, ¿no? Y mucho más importante aún, que el mismo Señor Jesús, el mismo Dios, el mismo Hijo de Dios, lo dijo en Juan 14:3. Él dijo, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esta vez vendrá no como el Mesías sufriente que muere por nosotros para conseguir nuestra salvación, para pagar el precio de la salvación por el hombre y la mujer, que es la condenación, y eso fue lo que él hizo, fue muerto, sacrificado por nuestros pecados y delitos, sino que esta vez vendrá como el Mesías, no sufriente, sino reinante, para establecer su reino y va a juzgar al mundo, va a juzgar a todo ser humano. Por eso aprovecho ya un pequeño paréntesis para decir que si todavía no tienes en tu vida a Jesús, si todavía no lo has aceptado como tu Señor y como tu Salvador, ahora es el tiempo. Porque vendrá un día cuando Él vendrá a juzgar a esta humanidad. No sabemos cuándo, ya lo veremos. Pero pronto, eso sí es verdad. Y te va a encontrar sin haber pedido perdón por tus pecados, sin haberle aceptado. La consecuencia de ello, dice la palabra de Dios, que es la condenación, que es el infierno. Una eternidad sin Dios, sin disfrutar de su presencia, y eso ya es bastante infierno, créanme. El infierno será algo más muy terrible, pero eso será muy terrible. Eso ya de por sí es el infierno. Estar una eternidad sin Dios, disfrutando de su presencia, de su maravilla, de una relación plena con Él, perfecta, sin pecado, sin nada. Y también el infierno juntamente con el diablo y con sus ángeles, ¿no? Sufriendo. No sé cómo será eso, pero será terrible, sin duda alguna, ¿no? Así que déjame decirte que te exhorte a que aceptes al Señor Jesús en tu vida en estos momentos. Que le pidas perdón por tus pecados para que Él pueda perdonarlos, vivir en ti y puedas estar un día en su presencia como estaremos todos nosotros, ¿verdad? Amén. Así que el Señor vendrá no como Mesías sufriente en esta ocasión, sino como el Mesías reinante para juzgar los pecados de esta humanidad. Por eso, hermanos, dice, alentémonos y esperemos pacientemente su venida, como lo hace el labrador, versículo 7. Y el Señor nos pone
nos presenta una hermosa ilustración agrícola para hablarnos de la paciencia que debemos de tener esperando al Señor. Fíjense, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía, ¿no? Dice que el labrador espera el precioso fruto de la tierra, ¿no? El verbo que se utiliza aquí significa no solamente esperar y ya está, sino esperar con un gran deseo, con una gran expectación, con un gran anhelo. O sea, cada día deseando que así suceda, ¿no? De hecho, un labrador no se rinde cuando sus cultivos no dan fruto inmediatamente, ¿no? Él sigue trabajando aun cuando la cosecha no se puede ver, porque lleva su proceso y lleva su tiempo, ¿no? Porque ese fruto, entre otras cosas, es el sustento de su familia. Y a lo mejor hasta de sus jornaleros, si los tiene, ¿no? Es el sustento de ellos, ¿no? No obstante, la cosecha no depende, sabemos que no depende de su propio esfuerzo, ni siquiera de su diligencia, del estar cada día cuidándola, trabajándola, sino de leyes naturales, de leyes meteorológicas que Dios ha establecido, ¿no? Por eso, no le queda otra que esperar pacientemente para poder recoger su cosecha, ¿no? Así que Santiago nos enseña que, de igual modo, pues los creyentes, los cristianos, debemos de trabajar y ejercer paciencia esperando con deseo, con anhelo, con ahínco, que el Señor vuelva. Aun cuando nos pueda parecer que, bueno, pues que el Señor tarda, ¿no? Que retarda su venida y que ello seguramente al igual nos puede producir hasta lo inverso, impaciencia, en lugar de paciencia, ¿no? Pero, tranquilos, seamos pacientes. Ya nos lo dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo ¿qué cosa? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero vendrá, sin duda alguna. Sed pacientes como el labrador que aguarda con paciencia, además, es no solamente ese precioso fruto, sino que aguarda con paciencia la lluvia temprana y tardía, que es lo que hemos leído, ¿no? Espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Los ojos del labrador constantemente están puestos en el cielo, ¿no? Ya no solamente en la tierra, sino en el cielo, mirando pacientemente a ver si vienen nubes borrascosas que traen lluvia, ¿no? Porque es lo que necesita para que la tierra dé su fruto. La lluvia temprana, nos dice el texto, y la lluvia tardía. La lluvia temprana normalmente empezaba en Israel a finales de este mes, en el que estamos, de octubre, o quizá a principios de noviembre, ¿no? Y era esperada con ansia por todos los agricultores, porque era necesaria para que la semilla germinase y era la señal para la siembra, ¿vale? Y la lluvia tardía, de la que nos habla el texto, también tenía lugar en primavera, ya no solamente en otoño, sino que luego, meses después, en primavera se daba la lluvia tardía. Y de esa lluvia dependía que el grano madurase. O sea, sin esa lluvia, sin la tardía, era imposible obtener la cosecha, por más que a lo mejor en invierno hubiera llovido muchísimo. Y alguien pudiera pensar, bueno, ha llovido un montón, pues ya es suficiente. No. Si no llovía en primavera, si no se daba la lluvia tardía, el grano no maduraba, no germinaba y la cosecha se pudría. De modo que el labrador debía de tener paciencia esperando el don de la lluvia de parte de Dios. Y es una hermosa ilustración que nos pone Santiago para enseñarnos que debemos de ser pacientes, con anhelo, esperando la venida del Señor. Y también sigue diciendo paciencia para fortalecer nuestra vida espiritual, para afirmar nuestros corazones. Versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca.
Igualmente los creyentes debemos de imitar al labrador que espera la lluvia con paciencia, pero así también debemos de esperar pacientemente la segunda venida del Señor, ¿no? Esa es la enseñanza. ¿Cómo? Pues afirmando o fortaleciendo nuestros corazones con ello. Fortaleciendo nuestros corazones mientras estamos viviendo en este mundo. Es decir, cuidando nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, creciendo, madurando, no bebiendo ya leche, ¿no? Sino vianda, sino un buen chuletón espiritual, como nos dice Hebreos también, ¿no? Y ello solo lo podemos obtener mediante la comunión con Dios y la obediencia a su palabra. No hay otra manera. Yo sé que no le estoy descubriendo nada nuevo, pero es así. Ello solo puede darse mediante la comunión íntima con el Señor. No podemos crecer, no podemos afirmar nuestras vidas, nuestros corazones, fortalecerlos, afirmarlos en este mundo si no tenemos una comunión íntima con el Señor. No basta solamente con venir a la iglesia, que hay que venir, por supuesto, claro que sí. Amén. Hay que tener comunión, hay que crecer, pero hay que tener en la intimidad una comunión con Dios, con su palabra, nutriéndonos, alimentándonos, ¿no? Así que en lugar de ofuscarnos y sentirnos impotentes y desanimados por los problemas que quizá nos puedan venir o que quizá ya tengamos, debemos de buscar y confiar en las promesas de Dios. Y muy, muy en especial en la de su venida. Porque como dice también este versículo 8 al final, el Señor no solamente vendrá, sino que vendrá pronto. Dice que el Señor está cerca, ¿no? De modo que debemos mantenernos expectantes, a ver si me sale, ante la venida del Señor. Porque el Señor viene pronto. Y eso no es una idea nueva. Eso no es que nosotros ahora lo digamos y lo deseemos, sino que ya desde el primer siglo, desde el primer siglo de la era cristiana, donde empezó el cristianismo, ¿no? Todos los cristianos a lo largo de la historia y todas las generaciones han deseado experimentar en su generación y en su vida la venida del Señor. Todos los autores del Nuevo Testamento esperaban esa segunda venida, pero además de manera inminente, que era algo que iba a ocurrir ya en su generación, ¿no? Fíjense, algunos textos nos hablan de ello, porque aún un poquito, dice el autor de Hebreos, y el que ha de venir vendrá y no tardará. O el apóstol Pedro en la primera epístola, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. O Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. De tal manera que nada les dice a los corintios, nos falta en ningún don, esperando, ¿qué cosa? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Santiago también, en el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca, está pronta, ¿no? Así que esta idea también está en nuestra vida. Y nosotros no vamos a ser menos que los cristianos del primer siglo. El Señor viene pronto. Yo no sé cuándo, la verdad, ni creo que nadie lo sepa. Pero viendo pues el devenir, el desarrollo, el desencadenante de nuestra sociedad y las señales de Mateo 24 que encajan con todo lo que se está dando, parte de ellas al menos, creo que será más pronto que tarde. El Señor viene pronto. Así que esta idea nos sirva para que vivamos, por un lado, tranquilos, sosegados y pacientes, pero sobre todo expectantes y preparados, sabiendo que el Señor vendrá de nuevo y que aunque estemos pasando dificultades, como lo estaban pasando los lectores de la epístola de Santiago, que estemos pasando aflicciones, lo que nos espera en su presencia, es algo sublime. Me faltarían superlativos para definirlo, ¿no?
Fíjense lo que dice Romanos 8, 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Señor viene y viene pronto. Alentémonos, animémonos con ello. Pero que nadie se confunda. Cuidado, mientras le esperamos debemos honrarle con nuestras vidas, haciendo de ellas un testimonio vivo de su amor y de su salvación. No como quizá algunos creyentes o cristianos del primer siglo que malinterpretaron su responsabilidad mientras aguardaban al Señor y decían, bueno, como el Señor viene pronto, pues ¿por qué voy a trabajar? ¿No? ¿Cansarme? ¿Para qué? Si todo se va a quedar aquí, ¿no? ¿Para qué vamos a sufrir y a pasarlo mal? Afortunadamente el apóstol Pablo corrigió esa falsa espiritualidad, ¿no? Ese pretexto usado para no trabajar. Y él dijo, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué cosa? Que tampoco coma, ¿no? Así que lo que vemos en esta primera exhortación, en esta primera cosa que nos dice el apóstol Santiago que debemos de hacer es ser pacientes ante las dificultades porque el Señor viene. Versículos 7 y 8. Y la segunda cosa y última que nos dice y que la encontramos en el resto de versículos que van desde el 9 al 12 es que debemos de practicar nuestra ética propia en espera de la venida del Señor. Y esa ética propia es interpersonal entre nosotros, pero también es testimonial de cara al testimonio. ¿Y qué es eso de la ética propia? Pues bueno, yo recuerdo que cuando teníamos, y a ver si el Señor lo permite pronto también, ¿verdad?, reanudar la escuela teológica Maranata. Yo recuerdo que cuando dimos la asignatura de teología propia, algunos decían, ¿teología propia? ¿Y eso qué es? ¿Será la teología lo que piensa José Pérez? Porque propia, ¿no? No, es teología propia porque no puede haber otra. Es doctrina de Dios, es la propia de Dios, no hay otra. Y es esa, ¿no? Pues eso es teología propia. Pues de igual modo, yo he querido ponerle este título a este segundo punto de lo que nos enseña Santiago en el resto de los versículos, que es ética propia en espera de la venida del Señor. ¿Por qué? Pues porque no hay otra, no debe de haber otra, ¿no? Y esa ética propia es, como digo, en primer lugar, interpersonal, entre nosotros, entre los creyentes. Y es amor y paciencia en lugar de queja y juicio. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante a la puerta. Parece ser que ellos se culpaban unos a otros de los problemas y de las aflicciones que estaban pasando, ¿no? Porque, bueno, es fácil ser cariñosos, es fácil ser amables, ser afectuosos, pues cuando en tiempos prósperos, ¿no? Cuando las cosas van bien. Pero en tiempos de dificultad, de problemas, como estaban pasando ellos, quizá eso puede provocar, las circunstancias pueden provocar un cambio de carácter y ser todo lo contrario. Por eso dice, no os quejéis unos contra otros. Se estaban echando la culpa, se estaban quejando, ¿no? Para que no seáis juzgados, dice el versículo 9. Para que no seáis, condenados o juzgados. He aquí el juez está delante a la puerta. ¿Por qué? Pues porque el juicio pertenece al Señor Jesucristo, pertenece a Dios, el juez justo, como dice la Escritura, el único capacitado para hacerlo con perfección y justicia, como indica la propia palabra. No como el juicio de los hombres o nuestro juzgar, nuestro pensar, que es imperfecto a causa de nuestro pecado. Así que no os condenéis, no os juzguéis unos a otros, porque el que condena se convierte en juez. Y no debéis erigiros en jueces.
no sois jueces. Tampoco os quejéis y os acuséis de ser los causantes de vuestros problemas y aflicciones por las que estáis pasando. En lugar de quejaros, en lugar de juzgaros, mirad a los profetas como ejemplo de paciencia y de aflicción. Ellos sufrieron y fueron pacientes. Versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo, dice Santiago, de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor, ¿no? Tomar como ejemplo, dice, a los profetas. Y tomar como ejemplo significa actuar como ellos actuaron, así de simple, así de sencillo. Hacer lo que ellos hicieron en momentos difíciles, ¿no? Eran mensajeros y siervos de Dios que tenían que transmitir fielmente el mensaje de parte de Dios al pueblo, y muchas veces a causa de ello sufrían las consecuencias, porque el mensaje que llevaban no era agradable a oídos del pueblo, ¿no? Sufrieron soledad, persecución, incomprensión y en algunos casos hasta la muerte. Pero no por ello claudicaron ni dejaron de cumplir con su obligación. Ellos son el ejemplo a seguir. Amós, Oseas, Elías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, todos ellos y muchos más. Pablo, qué sé yo, tantos sufrieron a causa del Evangelio. También debéis de saber que son bienaventurados los que sufren pacientemente, sigue diciendo el texto. Y aquí tenemos por el versículo 11, por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, ya habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En lugar de quejaros, mirad a los profetas, ¿no? Cómo ellos sufrieron, cómo ellos siguieron adelante con su cometido. Aquellos que sufren son bienaventurados, son dichosos, ¿no? Porque sufren a causa de lo justo, a causa de la justicia, a los cuales el Señor Jesús mismo calificó en las bienaventuranzas como dichosos, ¿recuerdan? Felices. Allí en Mateo 5:1 creo que es. Y también el apóstol Pedro dice de ellos, si sois vituperados, y de nosotros, si así lo hacemos, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois dichosos, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquellos que no desmayan en medio de las dificultades y resisten hasta el final, como fue el caso de Job. Nuevamente, Santiago nos pone el ejemplo de Job en cuanto a la paciencia, en cuanto a cómo actuar en esa ética que debemos de manifestar, ¿no? Un ejemplo triple, diría yo, de Job, de perseverancia, ¿no? Lo vemos, ¿no? Dice versículo 11, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, ¿no? Paciencia de Job, de perseverancia, a pesar de su situación de, para él, misteriosa aflicción por la que estaba pasando, porque para él era un misterio, no entendía, ya todos conocemos la historia de Job. Aún, a pesar de ello, se negó a maldecir a Dios y perseveró en su fe. Por el propósito, el fin del Señor, como dice este versículo 11. ¿Sabéis? Visto el fin del Señor, ¿no? En el versículo 11. ¿Cuál es el propósito del Señor en Job, al permitir que Job pasara por tremenda situación, ¿no? Bueno, ciertamente, casi seguro que fue el mostrar que a pesar de todo, Dios sigue siendo el soberano de todas las cosas, y Él está al control de todas las circunstancias y de todas las situaciones, aunque no las entendamos y por muy difíciles que sean. Pero también que entendiéramos que sobre todo Dios tiene un propósito bueno, un propósito, subrayo, bueno. Y si así lo hacemos, aún las cosas más dolorosas que puedan pasar pasarán a tomar otra perspectiva, o las miraremos con otro enfoque en nuestra vida, ¿no?
Spurgeon, ¿lo conocen? El gran predicador. Charles Spurgeon lo ilustró de la siguiente manera. Él dijo, si un hombre me ataca con un cuchillo, lo resistiré con todas mis fuerzas y lo consideraría una tragedia si lograra atacarme, ¿no? Pero si un cirujano viene a mí con un cuchillo, le doy la bienvenida a él y al cuchillo, porque sé que su propósito es bueno y necesario. Ese es el propósito de Dios. Propósito bueno, el fin del Señor. Y luego llega a decir que es misericordioso y compasivo, ¿no? Ese es el fin del Señor. Y en tercer lugar, el resultado, como decíamos, ¿no? En el caso de Job, la misericordia y la compasión del Señor. Dios fue muy, aunque humanamente quizá nos cueste entenderlo, ¿no? Y verlo, pero con Job fue muy misericordioso y compasivo. ¿Por qué? Pues por varias razones, porque solo permitió el sufrimiento por una muy buena razón, aunque quizá incomprensible para nosotros, pero así es. Porque además restringió la mano de Satanás contra él. Porque lo sostuvo con su mano a través de todo ese sufrimiento. No lo dejó solo. Porque al final de todo, Dios había logrado hacer de Job un hombre mejor de lo que era y mucho más bendecido que nunca. Triplicó todo lo que tenía. Así que como creyentes hemos sido salvados y regenerados por el Espíritu Santo, ¿no? Eso significa que nuestras relaciones y reacciones a cosas que nos sucedan ya no pueden ser iguales a las que eran antes de conocer a Jesucristo. No deben de ser iguales. La paciencia y la comprensión bíblica que debemos de tener del actuar de Dios en el mundo y en nuestras vidas debe caracterizar nuestro pensar y nuestro hacer. Como los profetas y Job debemos ver más allá de las circunstancias, teniendo paciencia y una visión y comprensión de que el propósito de Dios en nosotros es perfecto. Es perfecto. Así que la segunda cosa que hemos visto aquí en Santiago es que debemos de tener una ética propia, interpersonal en nuestras relaciones y esperar en el Señor, tomando como ejemplo a aquellos que sufrieron a causa del Señor y aprendiendo de ellos, como nos dice Santiago. Pero esa ética propia también es una ética testimonial, ya no solamente interna, sino de cara al exterior, dando testimonio. Pero sobre todo, hermanos, versículo 12, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es posible que estuvieran sufriendo ellos, los cristianos a los cuales se dirige Santiago, presiones tanto de sus compatriotas inconversos como quizás de los gentiles incrédulos, y que a causa de ello apelasen a la práctica antigua de jurar para tratar de dar validez a lo que estaban diciendo o a lo que habían dicho. Y juraban para que les creyeran, ¿no? Pero el jurar en el Antiguo Testamento vemos que es verdad, que así se daba, que era una práctica que sucedía. La ley mosaica permitía el juramento en Éxodo 22, pero también es cierto que esa misma ley procuraba salvaguardar siempre la santidad del juramento. Había que jurar, pero santamente, no de cualquier manera. No debían de hacerse juramentos falsos y cualquier juramento debía de guardarse. Debía de llevarse a la práctica. O también, como nos dice un autor, Leslie Mitton, dice que en la práctica el mal uso del juramento hacía que la falsedad aparentase no ser importante, excepto cuando se usaba el juramento, ¿no? O que el uso del juramento se usaba como un medio para engañar al incauto y no para garantizar la verdad de lo dicho. Bueno, eso ocurre hoy, ¿no? Tal como el juramento se usa para engañar al pobre incauto, ¿no? Sí, yo te lo juro, ¿no? Y se engaña. Y también se usaba irreverentemente el nombre de Dios, ya que su propósito, en el 90% de las ocasiones, era el de asegurar la honestidad en las transacciones comerciales, cuando se hacían negocios. Jesús condenó la práctica del juramento porque había sido pervertida por el pueblo judío. Y también dijo,
y enseñó que la ética, la conducta del reino de Dios que Él proclamaba y que Él nos enseñó y que Él demandaba a sus discípulos, como nos lo demanda a nosotros, exigía limpieza de corazón. Y el limpio de corazón, ¿saben qué? No necesita jurar cuando habla. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Verdad absoluta en el cristiano. No debe jurar porque su vida, debe caracterizarse por hablar siempre la verdad. Lo contrario, ¿qué sería? Mentir. Y ya sabemos lo que dice la Biblia al respecto, ¿no? Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Por lo cual, desechando la mentira, hablad entre vosotros cada uno con su prójimo, ¿no? Hablad verdad, cada uno con su prójimo. Y muchísimos más versículos que podíamos mencionar que nos exhortan a hablar en verdad. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Así que esa ética propia tiene un carácter testimonial, de testimonio hacia los demás. Ser honestos. Aun cuando el no mentir nos perjudica a nosotros mismos. Decir la verdad nos puede perjudicar, es cierto. Pero preferimos servir a Dios antes que a los hombres. Amén. Así que para concluir y resumiendo, diremos que hemos visto dos exhortaciones a tener pero que muy en cuenta en estos tiempos que corren, mientras esperamos la venida del Señor, según vemos en la reflexión de este pasaje de Santiago, ¿no? Ser pacientes en las dificultades ante la realidad de la venida del Señor y mostrar justicia, amor y verdad en nuestro conducirnos en este mundo mientras esperamos al Señor. Necesitamos tener la actitud de la que nos hablan Pablo y Pedro en sus respectivas epístolas, ¿no? Dice Pedro, el fin de todas las cosas se acerca. Ya lo leímos, ¿no? Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O Pablo en Efesios, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Así que, hermanos, oremos para que ese sea nuestro deseo y para que Dios nos dé de su gracia y poder para llevarlo a cabo mientras le esperamos. Amén.